Quisiera empezar enviando un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo, sean alumnos del Máster de Enseñanza de Español como Segunda Lengua de la UNED o del curso experto, el Español como Segunda Lengua de la UNED, o de cualquier estudio del posgrado de nuestra universidad o de cualquier otra. Esta tarde está con nosotros, tarde que puede ser para ustedes noche o mañana, depende de cuándo nos vean, pues sí, está con nosotros María Antonia Martín Zorraquino, una lingüista muy conocida en España y fuera de España, que es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Zaragoza. Y nos va a tratar de acercarnos a un tema apasionante, un tema que en nuestra colección, en nuestra biblioteca, nuestra colección de videoclases, hasta ahora no habíamos tratado: los marcadores del discurso, comentando y conectando en la clase de español como segunda lengua. Algo muy útil, muy interesante, apasionante, y que estoy segura que a todos los que están ahí detrás de la cámara, escuchándonos y viéndonos, va a interesarles de verdad. Pues bien, quisiera inicialmente, de una forma breve, presentar a una personalidad como María Antonia Martín Zorraquino, que a pesar de su juventud lleva ya muchos años como catedrática de universidad. Y en todos estos años ha trabajado de modo incansable en muchos terrenos de nuestra lingüística española. Ha sido profesora visitante en varias universidades, sobre todo en la de Zúrich, donde estuvo 2 años. En España estuvo también de profesora visitante en Cádiz y ha impartido numerosas conferencias y cursos en otras universidades españolas, en países europeos, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Sus trabajos podemos centrarlos en 3 áreas principales: un centenar de trabajos que son muchos y muy valiosos. En primer lugar, de sintaxis de la oración, desde una perspectiva sobre todo sincrónica, pero sin olvidar en ocasiones el aspecto diacrónico. Una segunda parte la ha dedicado a gramática y pragmática del discurso y, por último, también la variación lingüística, con aplicación sobre todo al ámbito de Aragón. De entre las publicaciones referidas a estos campos señalados hay varios libros, no quiero destacar todos sino los más conocidos, entre ellos Las construcciones pronominales en español, paradigma y desviaciones. Yo leí este libro antes de conocerla a ella y siempre me pareció muy buen libro. Luego ya tuve la oportunidad de conocerla y admirarla también como persona. Quiero marcar también que publicó dentro de la gramática descriptiva de la lengua española de Ignacio Bosque, coordinado por Ignacio Bosque y Violeta de Monte, publicó un trabajo sobre los marcadores del discurso junto con José Portolés. Y también más tarde publicó un estudio sociolingüístico de la franja oriental de Aragón. María Antonia Martín Zorraquino ha dedicado también atención al estudio de la poesía de un poeta, Ildefonso Manuel Gil, escritor aragonés perteneciente a la generación del 36. Y, en fin, una buena parte de la dedicación docente de María Antonia Martín Zorraquino y de sus publicaciones han tenido como objetivo la enseñanza del español como segunda lengua o español para extranjeros. Ella se ha encargado de los cursos para extranjeros de Zaragoza durante muchos años y, sobre todo, los organizados por la Universidad de Zaragoza en Jaca, que fueron casi de los pioneros, en la que llevan más de 35 años. También ha participado en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y de la Universidad de Valencia. Ha participado en cursos del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares y en cursos de español también en la Universidad de Zúrich. Y ha publicado libros prácticos en este terreno: Ejercicios de español, un libro en 2 volúmenes con claves, en colaboración con Hans Künder de Editorial Alhambra. En fin, sería interminable destacar todos sus méritos. Quería simplemente hacer una muy leve presentación y dejarles con ella para que disfruten de un tema tan bonito y tan nuevo, tan actual. María Antonia, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo también quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos los estudiantes, profesores en formación,
que quieren desear dedicarse a la enseñanza del español como segunda lengua y que participan en diversas titulaciones que ofrece la UNED. Estén donde estén, me alegro mucho de pensar que puedo dirigirme a ustedes a través de este medio como es la televisión. En primer lugar, quiero agradecer muy vivamente a la doctora María Luz Gutiérrez Arauz su cariñosa invitación a participar en el máster de enseñanza de español como segunda lengua y en las otras titulaciones de la UNED que ella dirige, y a ustedes también por seguirnos. Quiero agradecerle a ella especialmente también sus cariñosísimas palabras de presentación. Creo que tiene una muy buena amistad y que ese cariño pues se ha traducido en esas cariñosas palabras de presentación. Es un honor para mí poder dirigirme a quienes desean formarse como profesores de español, segunda lengua, y que van a hacer una labor muy importante en muchísimos lugares del mundo. El tema de esta conferencia es, como les ha dicho la doctora Gutiérrez Arauz, los marcadores del discurso comentando y conectando en la clase de español segunda lengua. Los marcadores del discurso, llamados también conectores del discurso, operadores pragmáticos, partículas discursivas, constituyen un elenco muy numeroso de signos lingüísticos, de unidades lingüísticas, que pertenecen a clases de palabras diferentes. Es decir, que pueden ser adverbios como ciertamente, locuciones adverbiales como desde luego, conjunciones como y o como pero, locuciones conjuntivas como así que, adverbios de carácter distinto, porque les he señalado algunos, pero podríamos hablar de adverbios de tipo modal o de modalidad, disjuntos llamados también, los que les he señalado, como desde luego, ciertamente, quizás, pero adverbios también de otro tipo, de tipo conjuntivo o conectivo, como consecuentemente, consiguientemente, o locuciones adverbiales, como por consiguiente, sin embargo, no obstante. También pueden ser interjecciones, como hombre, como bueno, como claro, etcétera. De manera que el conjunto de elementos que forman el elenco de los marcadores del discurso o conectores del discurso u operadores pragmáticos, etcétera, es muy, muy amplio. Sus funciones semántico-pragmáticas son también diversas y desbordaríamos el tiempo que nos han asignado si tratáramos de ser exhaustivos. Por eso yo voy a ocuparme de algunos aspectos con los que voy a intentar iniciarles en la formación sobre este tema y algunas aplicaciones prácticas para la clase también y para su formación con partículas o elementos concretos. En primer lugar, permítanme que les indique que hay una bibliografía básica que puede serles muy útil. La verán al final del texto, que dejaré para que lo puedan ver, porque esta conferencia la pueden ver tranquilamente pues muchas veces, las que ustedes quieran, pero hay algunas referencias bibliográficas que me parecen especialmente interesantes para que las tengan en cuenta para poder leer o formarse mejor. Por ejemplo, pues el trabajo de Antonio Briz Gómez sobre el español coloquial en la conversación, los trabajos de Catalina Fuentes Rodríguez, enlaces extraoracionales o diccionario de conectores y operadores del español, gramáticas dedicadas concretamente a segunda lengua, como la de la profesora Gutiérrez Arauz, en problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua, o de la profesora Margarita Porrocha, aspectos de la gramática del español coloquial como segunda lengua,
que tienen aquí un poco más abajo. Y después algunos trabajos más específicos sobre lo que son los marcadores del discurso, como este trabajo reciente de Óscar Loureda Lamas y Esperanza Zimbilla, los estudios sobre los marcadores del discurso en español hoy, el capítulo del que les ha hablado la profesora Gutiérrez Arauz, los marcadores del discurso en la gramática dirigida por Bosque de Monte, por ejemplo, estos trabajos de Russer Martínez, Conectando texto, o de Estrella Montolío Durán, Conectores de la lengua escrita, y el librito de José Portolés, Marcadores del discurso, que es muy interesante, breve y muy denso, muy claro. Y después otro diccionario de partículas, el de Luis Santorrío, que es muy exhaustivo, o la aportación última de la Real Academia Española en su nueva gramática de la lengua española, que dedica sobre todo el capítulo 30 especialmente a estos elementos de los que estamos hablando. Lo más interesante, en primer lugar, que querría, o lo central que querría decirles en primer lugar, al hablarles de los marcadores del discurso, de las partículas del discurso, es que son elementos lingüísticos que cumplen funciones operativas en el discurso, fundamentalmente de dos grandes tipos. Ayudan a comentar lo que pueden ser determinadas construcciones fundamentales de la lengua, lo que queremos decir, lo que queremos transmitir, estados de cosas o hechos que queremos transmitir. Pues los marcadores del discurso, una función que cumplen es comentar esos hechos que estamos transmitiendo, refiriendo, lo entenderemos enseguida mejor, o bien conectan, ponen en conexión fragmentos del discurso que estamos emitiendo, que hemos emitido y que vamos a emitir. Se trata pues de toda una serie de elementos verbales que el hablante utiliza al hilo de su elocución y que manifiestan propiedades lingüísticas, tanto sintácticas como semántico-pragmáticas afines, pero al mismo tiempo diferentes, porque no es lo mismo los elementos que fundamentalmente comentan, como vamos a ver, que los que conectan. Con comentar quiero expresar que en su discurso el hablante transmite una valoración diversa y matizada de aquello que cuenta, según que lo que va relatando le parezca positivo o negativo, según que considere oportuno destacar la certeza y seguridad que siente sobre ello, o al contrario, las dudas que alberga sobre la veracidad de lo que está contando, o según que intente destacar, por ejemplo, que la verdad de lo que narra no procede de una experiencia o de un conocimiento personal, sino que le ha sido transmitido por otros. En cambio, con conectar quiero expresar también que en su discurso el hablante, al referir hechos diversos, los presenta de una manera específica, pero no tanto los comenta cuanto los pone en conexión, es decir, pretende presentarlos marcando la conexión que establece entre ellos. Y estos elementos marcadores discursivos, aunque pertenezcan a clases de palabras diferentes, van a tener ciertas propiedades parecidas y diferentes de aquellas que caracterizan a las palabras con que relatamos hechos o presentamos estados de cosas. Vamos a ver esto poco a poco. Fijémonos en los siguientes enunciados. En el ejemplo 1, hoy hace un día precioso. El ejemplo 2, afortunadamente, hoy hace un día precioso. El ejemplo 3, verdaderamente, hoy hace un día precioso. 4, hoy por lo visto hace un día precioso. En la frase 1, hoy hace un día precioso, el hablante manifiesta estrictamente un hecho. El día es precioso, el día es hermoso. Lo que abre toda una serie de posibilidades atractivas, por ejemplo, poder ir de paseo, descansar tomando el sol, ir incluso a la playa si se está en un lugar costero. Pero las restantes frases, 2, 3 y 4, incluyen siempre esa información mencionada y además añaden más contenidos. Indican algo sobre la posición del hablante respecto de la información básica emitida. En 2, por ejemplo, afortunadamente hoy hace un día precioso, que el día sea precioso es valorado positivamente por el hablante. El hablante nos dice algo sobre
qué piensa, cómo valora el que el día sea muy bonito. Por ejemplo, lo que quiere decir es resaltar que es algo muy positivo que sea precioso, porque eso le va a permitir salir de paseo y no quedarse en casa. En 3, el hablante, al decir verdaderamente hoy hace un día precioso, quiere recalcar que el día es precioso, tal vez porque lo está experimentando con sus propios ojos a través de la ventana. Y no solo nos dice el día es precioso, sino que dice verdaderamente el día es precioso. Y hay una señal de que quiere comentarnos, decirnos lo que desde su punto de vista significa que el día esté precioso, ponderándolo, recalcándolo. En 4, en cambio, lo que el hablante quiere dejar claro es que el hecho de que el día sea precioso no lo ha comprobado él, sino que alguien se lo ha contado, se lo ha dicho. Por eso dice, hoy por lo visto hace un día precioso. Ejemplo número 4. Tal vez se lo ha contado a alguien, eso puede querer decir por lo visto, o tal vez por ciertos indicios, a través de ciertos indicios que percibe, dice que el día es precioso. Por ejemplo, el jaleo de la calle y los gritos de los niños que van hacia la playa si se trata de un lugar costero. A partir de ahí, el hablante deduce que el día es hermoso y ya no solo dice que el día es precioso, sino que dice, hoy por lo visto hace un día precioso. Pero vamos a fijarnos ahora en otros enunciados. En el enunciado número 5, hoy hace un día precioso, iremos a la playa. Tenemos 2 frases en este caso. Número 6, hoy hace un día precioso, así que iremos a la playa. Número 7, hoy hace un día precioso, iremos pues a la playa. Número 8, hoy hace un día precioso, pero iremos a la playa. Fíjense, en los ejemplos 2, 3, 4, teníamos ciertos adverbios, locuciones adverbiales, unas palabrillas que aparecen junto a la frase fundamental básica de la que hemos partido, que eran adverbios o locuciones adverbiales de modalidad, afortunadamente, verdaderamente, por lo visto, que muestran posiciones distintas del hablante respecto de ese hecho que está mostrándonos. Aquí, en cambio, lo que el hablante va a hacer es poner en relación, mostrar cómo pone en relación los hechos de los que está hablando. Hoy hace un día precioso, así que iremos a la playa, nos dice en el ejemplo 6. Mientras que en el ejemplo 5 tenemos 2 enunciados simplemente yuxtapuestos. En 6, en cambio, el hablante trata de marcar una conexión hilativa tenue entre el hecho de que el día sea precioso y el de que se vaya a la playa. En el ejemplo número 7, hoy hace un día precioso, iremos pues a la playa, el hablante presenta el ir a la playa como un efecto derivado del hecho de que el día sea precioso. Mientras que en 8, el hablante establece una oposición entre lo benéfico del día y el hecho de ir a la playa. Con pero, el hablante, sorprendentemente quizá, anuncia que siendo el día precioso, lo que según él debería conllevar no ir a la playa, va a ir con otras personas a dicho lugar. Esto nos sorprende porque lo normal es que si el día es precioso, se vaya a la playa. Sin embargo, el hablante lo que nos dice es que, tal y como él ve las cosas, pues el hecho de que el día sea precioso va a hacer que vaya a la playa, a pesar de que no querría al parecer ir. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tal vez se trata de un hablante que vive en un lugar donde habitualmente hace mal tiempo y eso no impide ir a la playa todos los días, y justamente cuando hace un día precioso, a donde quiere ir es al monte. Y lo que marca es justamente que sus expectativas no se van a cumplir. El día es precioso, podría ir al monte y no a la playa, como hace habitualmente, pero va a ir a la playa con su familia a lo mejor o con sus amigos. Nuevamente nos encontramos con unas palabritas que rodean a las frases básicas de las que hemos partido. Hoy hace un día precioso, iremos a la playa, en el número 5, y que con clases distintas de entidad lingüística, una locución conjuntiva, así que,
un adverbio conjuntivo consecutivo, pues, o con una conjunción, pero ponemos en conexión los hechos de la realidad que queremos transmitir o sobre los que queremos hablar. El hecho de que estas palabras pertenezcan a clases distintas categorialmente es importante tenerlo en cuenta, aunque no suele ser lo que más intriga a las personas que se forman en español o a los estudiantes que estudian el español como segunda lengua. Pero es importante saber que no podemos hacer lo mismo con afortunadamente, que con verdaderamente, que con por lo visto, que con así que con pues o con pero. Porque aunque sirven para comentar o conectar, su clase de palabras, su categoría gramatical o sintáctica implica que podamos hacer operaciones distintas en el discurso con ellas. Por ejemplo, una palabra como afortunadamente la podemos desplazar. Podemos decir afortunadamente hoy hace un día precioso, pero también hoy hace afortunadamente un día precioso o hoy hace un día precioso afortunadamente. Eso lo podemos hacer con los adverbios y locuciones adverbiales, pero en cambio con las conjunciones no podemos hacer eso. Tenemos que decir pero iremos a la playa y no podemos decir iremos pero a la playa ni iremos a la playa pero. Y es importante, por tanto, tener en cuenta que los marcadores del discurso cumplen una función comentadora o conectora, cumplen funciones semántico-pragmáticas específicas, pero además son clases de palabras con unas propiedades gramaticales específicas que hay que conocer para saber usarlas bien. Y a veces hay falsos amigos. Por ejemplo, el pues español no es igual que el puis francés o que el po italiano. Y algunos estudiantes franceses, por ejemplo, dicen usos indebidos de pues porque no lo utilizan como funciona en español, sino creyendo utilizarlo como funcionaría en francés. Pues bien, para trabajar con estas unidades tendríamos, como digo, mucho tiempo, y entonces yo voy a fijarme fundamentalmente en dos cuestiones. Primero, vamos a ver un conjunto de propuestas sobre los conceptos básicos que deben tenerse en cuenta para abordar el análisis de los elementos lingüísticos que sirven para comentar y conectar, y en segundo lugar vamos a ver algunos ejemplos prácticos con elementos lingüísticos comentadores o conectores que nos sirvan de guía para abordar la enseñanza de tales unidades lingüísticas. Bien, en primer lugar, algo que es importante es que distingamos lo que es una construcción lingüística y un enunciado. Habrán visto que hemos hablado de hechos que contamos y que relatamos y que aparecen en oraciones. Por ejemplo, iremos a la playa, hoy hace un día precioso. Junto a ellos aparecen esas palabras, marcadores del discurso, que comentan o conectan esas estructuras lingüísticas, esas construcciones lingüísticas. Pues bien, una cuestión importante en primer lugar es darse cuenta de cómo está configurado el enunciado, es decir, la secuencia de constituyentes que decimos que tienen un sentido completo y que van entre dos pausas. El enunciado puede estar constituido por muchos tipos de construcciones. Por ejemplo, en el ejemplo 9 es simplemente un nombre en exclamación. Es un enunciado exclamativo, luz, por ejemplo, en un estudio de televisión, o luces en 10 es otra frase nominal, otro sintagma nominal exclamativo, y sin ningún otro tipo de comentadores o conectores. Y fíjense que tenemos enunciados con una sola palabra en singular o en plural. Podemos tener construcciones más amplias. Ejemplo 11, la ciudad de los muchachos, o un adjetivo como núcleo útil para escribir, o un ejemplo como 13, demasiado lentamente, o un ejemplo como 14, corriendo, corriendo, o un ejemplo como 15, que es el que consideramos ejemplo rey,
para expresar un hecho o un estado de cosas, la oración. Mi mamá me ha comprado un vestido rojo. Pero ciertamente a lo largo del discurso podemos hacer operaciones de relatar o presentar hechos con construcciones distintas de la oración. Por ejemplo, luces y sombras, la ciudad de los muchachos y el parque de los enamorados, grupos nominales coordinados, o útil para escribir pero no para leer, demasiado lentamente o demasiado rápidamente, o construcciones oracionales cada vez más complejas. Ejemplo 20, mi mamá me ha comprado un vestido rojo que me ha gustado mucho. La invasión de la playa por los soldados. 21, 22, el profesor está contento. O el 23, hemos terminado el trabajo. O el 24, llegó un paquete. Quiero decir que los hechos que podemos relatar pueden estar presentados por medio de estructuras o construcciones lingüísticas de complejidad mayor o menor. Un enunciado, por lo tanto, puede estar integrado por construcciones sintácticas distintas, que se sujetan a determinadas reglas gramaticales. Porque, por ejemplo, no podemos decir profesor, él está contento, sino el profesor está contento. Tampoco podemos decir, si hablamos del profesor está contento, en el ejemplo 22, el profesor está contenta, sino el profesor está contento. Hay pues unas regularidades sistemáticas que nos ponen de manifiesto las normas que rigen la construcción de los distintos tipos de formas lingüísticas con las que podemos operar para construir enunciados. Pero el enunciado es una unidad comunicativa y entonces lo que tenemos que ver debajo de esa construcción o encima de esa construcción o en relación con el sentido que cumple esa construcción es la intención del hablante. En hemos terminado el trabajo, en llegó un paquete, lo que nos está diciendo el hablante es una información. Otras veces nos puede decir pues una opinión, el presidente ha cometido un error, por ejemplo. Entonces hay que valorar también qué sentido tienen los enunciados. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque algunas de las palabras que son marcadores del discurso son compatibles con ciertos tipos de enunciados, pero no con otros. Por ejemplo, los marcadores del discurso comentadores del tipo, por ejemplo, como por lo visto, verdaderamente, ciertamente, quizá, normalmente piden enunciados de tipo asertivo. No son compatibles con enunciados de tipo exclamativo. Por ejemplo, pues resultaría muy raro decir, por lo visto, luz. Podríamos, en cambio, combinar ese enunciado exclamativo con elementos interjectivos, como por ejemplo, hombre, luz, etc. Por tanto, es importante distinguir bien las formas lingüísticas que utilizamos en la construcción de unidades sintagmáticas fundamentales, grupo nominal, frase adjetiva, frase verbal, oración, oración compleja con una subordinada de relativo, por ejemplo, una estructura lingüística de tipo transitivo, como hemos terminado el trabajo, 23, frente a una intransitiva, llegó un paquete, 24. Y tener en cuenta que estas estructuras se rigen de acuerdo con unas regulaciones que constituyen pues, capítulos distintos de la gramática de una lengua. Junto a ello, tenemos que tener en cuenta que esas formas lingüísticas constituyen enunciados y que como enunciados lo que reflejan son la intención comunicativa con la que están emitidos y pueden ser asertivos, pueden ser exclamativos, pueden ser interrogativos, pueden ser desiderativos, podemos expresar deseos, preguntas, consejos, etc.
y tendremos formas lingüísticas compatibles con cada tipo de enunciado, y los marcadores del discurso también serán compatibles o no compatibles según con los tipos de enunciados con los que nos enfrentemos o queramos expresar. Las formas lingüísticas fundamentalmente cumplen el papel de designar la realidad, nombrarla, por ejemplo, cuando decimos el parque de los enamorados, o nos sirven para establecer predicaciones, relaciones entre un sujeto y un predicado. No necesariamente necesitamos el verbo para la predicación. El ejemplo 25 nos dice: los mejores años de mi vida, los de estudiante en la universidad. Ahí tenemos una forma lingüística que es una estructura bimembre sin verbo. Es una estructura, diríamos, atributiva, pero sin verbo, en la que la predicación está marcada por la pausa, representada gráficamente por la coma. Los mejores años de mi vida, los de estudiante en la universidad. En el número 26, yo fui muy feliz en mis años de estudiante en la universidad, nos encontramos en cambio con una estructura oracional con un verbo y un enunciado en los dos casos de tipo asertivo que nos transmite una información o una opinión del hablante. Los mejores años de mi vida, los de estudiante en la universidad, o yo fui muy feliz en mis años de estudiante en la universidad. Pues bien, fijémonos que dentro de la estructura oracional, ya centrándonos en las construcciones o las formas lingüísticas más complejas en las oraciones, hay toda una serie de elementos que son requeridos por la estructura léxico-sintáctica del verbo. Son elementos que llamaríamos argumentales. Esto quiero explicarlo para poner de relieve qué tipo de elementos son los marcadores del discurso, porque son formas lingüísticas también, acompañan a esas construcciones lingüísticas que acabamos de caracterizar como sintagma nominal o sintagma adjetivo o sintagma adverbial o frase verbal u oración transitiva, intransitiva o estructura bimembre predicativa sin verbo, etc. Acompañan a esas unidades dentro de enunciados de distinto tipo, pero los marcadores del discurso no forman parte de lo que podríamos llamar la estructura básica o argumental de las construcciones lingüísticas dentro del enunciado. Es decir, son elementos, en cierto modo, periféricos, marginales. Y esto es interesante, porque en este sentido, otro paso que hay que tener en cuenta para ver las características de estos elementos es que presentan cierta afinidad con elementos que quedan más al margen o en la periferia de las construcciones lingüísticas fundamentales, básicas, de las que hemos hablado y que constituyen los enunciados. Autores gramáticos como Alcina Blecua o Alarcos llaman la atención sobre la diferencia que hay entre los elementos argumentales integrables dentro de la estructura lingüística de una determinada construcción y lo que son elementos no integrables o elementos prescindibles, elementos periféricos en la estructura lingüística de la construcción. Algunos ejemplos de Alcina Blecua en este sentido están representados por los números 27, 28, 29 o 30, 31, 32, 33. Por ejemplo, de tener lo que necesito, te avisaré. Te avisaré es una estructura oracional básica y viene una estructura en infinitivo que nos viene a decir una cierta relación circunstancial con te avisaré. Una condicional de tener lo que necesito, te avisaré. Si tengo lo que necesito, te avisaré. Con tener lo que necesita, no está contento, 28. A pesar de tener lo que necesita, no está contento. Aquí es una oración concesiva. Siendo ya de día, regresaron del monte. Es una situación, una construcción de congerundio de carácter causal temporal.
En 30, ciertamente no lo he visto, tenemos también un elemento periférico que no forma parte de la estructura oracional y que es un adverbio de modalidad como el que hemos visto al principio. Afortunadamente hoy hace un día precioso. Pues bien, estos elementos periféricos, de los que los más importantes y los primeros que nos vienen a la mente son los complementos circunstanciales o adyacentes circunstanciales, pueden ser de dos tipos distintos, y hay que darse cuenta de que los elementos marcadores del discurso son periféricos, efectivamente no forman parte de la estructura argumental de las construcciones lingüísticas que entran en los enunciados, pero son diferentes de algunos de los elementos periféricos que acabamos de ver. Por eso tenemos que ver que hay ciertos elementos periféricos y otros elementos periféricos. En 31 tenemos un conjunto de adverbios y locuciones adverbiales de modalidad, obviamente, evidentemente, desde luego, sin duda, sorprendentemente, afortunadamente, por suerte, a lo mejor, tal vez, que nos ponen de manifiesto esta marcación discursiva comentadora de la postura del hablante respecto de lo que relata. Vamos a prescindir de 32 o 33 y vamos a ver que en 34 aparecen esos elementos conectores, locuciones y adverbios conjuntivos de los que hemos hablado también. Por tanto, por ello, con todo, en consecuencia, por consiguiente, pues, luego, así que, sin embargo, etc. Pues fíjense que frente a los elementos periféricos que acabamos de marcar, los que están en ese conjunto de 31 y 33, los elementos periféricos del tipo al salir yo de clase, viste tú a Pepe, o siendo ya de día regresamos a casa, o siendo ya de noche regresamos a casa, presentan diferencias importantes, aun siendo todos periféricos, respecto de la estructura oracional a la que remiten. Mientras que construcciones circunstanciales propiamente dichas o semejantes a las construcciones circunstanciales, como las frases de infinitivo preposicional o los gerundios absolutos de tipo adverbial, causal, temporal, participan en la caracterización del hecho que se relata. Los marcadores discursivos, los elementos comentadores o conectores, quedan al margen de ello. Son verdaderamente predicaciones secundarias, comentarios secundarios o conexiones secundarias que no inciden realmente en la estructura o en el contenido, mejor dicho, de los hechos que tratamos de relatar o de referir. Por eso podemos decir cosas como 35. Al salir yo de clase, viste tú a Pepe. Y podríamos decir también, no al salir yo de clase, sino al entrar tú en la clase, viste tú a Pepe. Porque en realidad nos referimos a cuándo vimos a Pepe, si fue al salir o no fue al salir. De manera que, aunque sean elementos periféricos, contribuyen a modificar el estado de cosas que estamos relatando. Por ejemplo, en 37 podríamos decir, no viste a Pepe al salir yo de clase, sino que viste a Patricia, y la viste al entrar tú en la clase, no al salir yo de ella. O, por ejemplo, podríamos preguntar, como hace 38, ¿cuándo viste a Pepe? Y contestar, al salir de clase. O en 39, tranquilizado ya ayer tras la información bursátil, hoy he procedido a hacer el depósito. Ese elemento tranquilizado es un elemento marginal, periférico, que cumple una cierta función de adyacencia circunstancial. No vamos a entrar en caracterizarla, pero podríamos comentarlo o modificarlo diciendo en 40, no tranquilizado tras la información bursátil, sino forzado por las circunstancias, he procedido a hacer el depósito. Todos estos elementos contribuyen pues a situar, modificar,
el propio estado de cosas que estamos relatando, aunque son elementos periféricos, son elementos que nos relatan estados también de cosas o hechos complementarios respecto del hecho fundamental que tratamos de mostrar, o de contar, de relatar. Mientras que los marcadores del discurso, véanlos ahí en los ejemplos ya como 41, 42 o 43, desde luego mi padre necesita gafas, en el fondo es una buena persona, 42 o 43, por lo visto le han dado un premio, no pueden negarse, ni pueden preguntarse cómo mi padre necesita gafas, no es desde luego, o cuándo es una buena persona, no es en el fondo, no, o le han dado un premio, ¿por qué le han dado un premio? No por lo visto, como ven en 45, en 44, no podemos decir no por lo visto le han dado un premio. En cambio, si por lo visto no es un marcador del discurso, sino que es un sintagma preposicional con un elemento participial sustantivado, podríamos decir 45, no por lo visto en la clínica, sino por lo observado fuera de ella, lo han censurado gravemente. Lo mismo en 46, naturalmente la mejor cadena es la 2 por sus documentales. No podemos decir es naturalmente como la mejor cadena es la 2 por sus documentales, en cambio sí que podríamos decir Juan habla naturalmente, con naturalidad, y sí que podríamos decir es naturalmente como habla Juan. Por tanto, los marcadores del discurso, todas estas unidades que comentan o conectan, son periféricas, son marginales, no entran en la estructura básica de las construcciones con las que formamos enunciados y no participan o modifican el estado de hechos que contamos, sino que incluyen, como decíamos, el punto de vista del hablante comentando otras cosas, el estado de cosas que quiere contar o lo que desea según el tipo de enunciado, o lo que pregunta según el tipo de enunciado, si es un enunciado que es una pregunta, o lo que exclama, si es un enunciado exclamativo, o aquello que le llama la atención o que le sorprende. Son, por tanto, elementos totalmente transmisores de contenidos de distinto orden que los que transmiten estados de cosas o deseos o preguntas, etcétera. ¿Y qué diferencia hay entre los elementos comentadores y los elementos conectores? Pues, por ejemplo, fíjense que un elemento comentador puede aparecer aislado en un enunciado. En el ejemplo 48, A dice, ha estallado la guerra, y B dice, desgraciadamente. En cambio, cuando en el ejemplo 51 alguien dice, Juan está enfermo, no vendrá a clase, B no puede decir normalmente por consiguiente. Es decir, los elementos conectores no pueden aparecer aislados autónomamente en un enunciado, sino que ponen en relación dos. Sí que podríamos decir, por ejemplo, Juan está enfermo, y B podría decir, por consiguiente, no vendrá a clase. Dicho esto, vamos a tratar de ver cómo podemos trabajar con algunos elementos de tipo comentador o conector, es decir, cómo trabajar con los marcadores del discurso, cómo introducirnos en su estudio, qué pasos debemos dar o qué aspectos lingüísticos debemos tener en cuenta. Seguro que se han dado ustedes cuenta, por lo que hemos dicho, de que no se trata de elementos que podamos analizar exactamente igual que analizamos las estructuras sintagmáticas fundamentales, pero son signos lingüísticos, no debemos olvidarlo, y presentan, por lo tanto, propiedades que podemos caracterizar de morfológicas, de sintácticas, de semánticas, y fundamentalmente lo que debemos también percibir es su función pragmática. ¿Qué quiere el hablante hacer con ellos respecto de lo que pregunta, cuenta, narra, aserta o desea, etcétera? Pues bien, hay muchas clases de marcadores del discurso
¿Y qué debemos tener en cuenta en estas clases? Pues, por ejemplo, que su morfología es muy interesante, porque en algunos casos proceden de la fosilización, la lexicalización de determinadas palabras. Por ejemplo, desde luego, hoy lo interpretamos como un elemento que quiere decir ciertamente, claramente, claro, este niño ha crecido mucho. Pero desde luego, si lo analizamos en su origen, está formado a partir de desde más luego. Bien, pues es importante que analicemos la estructura morfológica de base. Es importante también que tengamos en cuenta si se trata de adverbios, locuciones adverbiales, conjunciones, etcétera, porque no podremos tratarlos de la misma manera con respecto a la oración o a la construcción lingüística a la que afecten. Podremos moverlos o podremos no moverlos, como hemos visto. Y sobre todo, ¿cómo podemos analizarlos semánticamente? Vamos a ver algunos pocos ejemplos. Conviene que los analicemos como analizaríamos cualquier signo lingüístico también, teniendo en cuenta en qué se diferencian de otros signos que pueden ser afines. Por eso es muy interesante agrupar a los signos lingüísticos que cumplen una misma función pragmática, la de comentar, por ejemplo, sobre la duda o sobre la certeza, etcétera, y ver qué diferencias podemos establecer entre ellos, para ver qué matices utiliza el hablante en cada caso. Desde luego este niño ha crecido mucho. 53, sin duda este niño ha crecido mucho. Parecen sinónimos, sin embargo, fíjense, no lo son. En 54, en la plaza había niños de uniforme que sin duda procedían de un colegio cercano. El hablante quiere decir que no le cabe duda de que procedían de un colegio cercano, tal vez porque percibe que son niños que salen de un colegio, pero no tiene certeza por su propia experiencia. En cambio, desde luego sí, desde luego transmite la propia experiencia del hablante. En la plaza había niñas de uniforme que desde luego salían de la Compañía de María. Quiere decirse que no solo no hay duda de que salían de un colegio, la Compañía de María, sino de que además el hablante es consciente perfectamente de que esas niñas, por su propia experiencia y conocimiento, salían de la Compañía de María. Por eso, por ejemplo, podemos decir, en 56, sin duda está lloviendo, porque estoy oyendo a lo mejor la lluvia, abro las cortinas y desde luego llueve. Pero en cambio sería muy raro que dijéramos, desde luego está lloviendo, abro las cortinas y sin duda llueve, porque desde luego implica una experiencia personal sobre la verdad de lo que se comenta para poner de manifiesto la postura del hablante, de la que carece sin duda. Algo parecido podríamos decir con al parecer y con por lo visto. Los dos ponen de manifiesto que el hablante no sabe la verdad de lo que está comentando por su propia experiencia, pero al parecer nos pone de manifiesto que el hablante está captando ciertos indicios para poder decir, comentar lo que está pasando. Por ejemplo, es bastante normal que alguien cuando está mirando al cielo diga, al parecer va a descargar una tormenta. En cambio, es mucho menos habitual que diga, por lo visto va a descargar una tormenta. En cambio, sí que es muy frecuente que diga, viendo a unos excursionistas que han venido de excursión mojados, por lo visto está lloviendo en la montaña. Porque por lo visto expresa que lo que se dice no procede de la propia experiencia, sino de indicios o de lo que otro te ha contado, pero además algo que deduces normalmente, mientras que al parecer permite deducción y al mismo tiempo percepción inmediata. Lo mismo con en consecuencia o con por lo tanto. Expresan conexiones lógicas consecutivas, pero fíjense, mientras que es muy normal decir no hay luz, por lo tanto no funciona el televisor, 64, o no hay luz, en consecuencia no funciona el televisor, no es normal decir en 66 no funciona el televisor, en consecuencia no hay luz.
mientras sí que es normal, 67, no funciona el televisor, por lo tanto no hay luz. Es decir, en consecuencia establece una conexión lógica necesaria, mientras que por lo tanto permite la conexión lógica y al mismo tiempo la deducción, la conexión a través, la consecuencia a través de una deducción. Para terminar, quisiera mostrarles lo que podemos hacer a partir de una frase básica con la que podemos contestar de varias maneras, para que veamos distintos matices del hablante a través de los marcadores del discurso. Miren 68A, Juan lleva 3 semanas sin aparecer por clase. Y en 68A, B puede decir taxativamente, su padre está muy enfermo. Es decir, Juan lleva 3 semanas sin aparecer por clase, enunciado asertivo, y su padre está muy enfermo, enunciado asertivo, que marca estrictamente, escuetamente, lo que el hablante quiere decir para explicar por qué está sin aparecer en clase. Pero fíjense 68B. Hombre, su padre está muy enfermo. Quiere decir que B nota que A está diciendo algún reproche y quiere añadir a su padre está muy enfermo el hecho de no pienses así mal de él, hombre, está muy enfermo. O fíjense 68D, es que su padre está muy enfermo, es que ya inicia una justificación. Está muy enfermo, no solo informa de que está muy enfermo, sino con es que marca que el hablante quiere presentar está muy enfermo como una justificación. O también puede decir, a lo mejor está enfermo su padre, no da una seguridad y al mismo tiempo justifica indirectamente el que lleve 3 semanas sin venir. O tal vez está o esté enfermo su padre. Y en 68G, por lo visto, está muy enfermo su padre. Aquí ya lo que nos trae de manifiesto es que el que está muy enfermo su padre lo ha sabido por otros y no es su propia opinión. O, desgraciadamente, 68H, su padre está muy enfermo. No solo dice que está muy enfermo su padre en relación con que Juan lleva 3 semanas sin aparecer por clase, sino que además pone de manifiesto la pena, la valoración negativa del hecho que está comentando. Pues yo les animo a que trabajen con los marcadores del discurso de esta manera. Muchas gracias, María Antonia Martín Zorraguino. Estaríamos mucho tiempo escuchándote y, desde luego, sin duda, ha sido interesante lo que nos has dicho. Digo yo sin duda, porque no sé lo que piensan los demás, pero los demás estarán diciendo seguro, desde luego, desde luego. Y da mucho, mucho de sí estos temas en clase. Con estas últimas frases se puede estar uno con los alumnos, sobre todo del B2 y del C1, pero incluso antes se puede trabajar tanto con estos temas de los marcadores discursivos. Mil gracias, ha sido un abrir de boca, centrarnos en la gramática del discurso, en las unidades suprarracionales, y seguro que nuestros alumnos están encantados y van a seguir con esa bibliografía que has propuesto y que vamos a dejar colgado ahí para que lo puedan utilizar y manejarlo. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta siempre. Gracias.